Entiendo esta propuesta, analizándola pues de la Venezuela energética, una propuesta para el bienestar y el progreso de los venezolanos. Bueno, primero recuerdo que hace un resumen de la historia del petróleo en el país. Si quieres hacerme un resumen, José, corto, breve, sobre esta historia, porque bueno, desde que empezó Mira, la el historia del, petróleo, la claro, la primera vez que petrólea del explotó, Táchira por allá el a finales, Táchira, cómo ha cambiado la historia del país, de ser sí. exportadores de café, cacao y ron, aunque no se puede decir, pero en aquella época tampoco, entonces seguimos en lo mismo. Mira, como hasta 1912 Venezuela era probablemente el país más pobre de la América Latina, incluso más pobre que Haití, porque después de una guerra, de un ciclo de revoluciones, como fue el siglo XIX, se destruyó una economía que antes había sido próspera. Ahora, el petróleo de repente aparece. Yo te diría que quien pone a Venezuela en el mapa petrolero es Winston Churchill. Pero en 1912, cuando siendo primer lord del almirantazgo, decide cambiar los principales buques de la Marina de Guerra británicos de carbón a petróleo. Y eso desata una inmensa búsqueda de petróleo en el mundo entero. Y en 1913, un año después, se perfora el primer pozo petrolero productor de Venezuela, que fue el Subaque número 1. Oye, que en un alarde de productividad todavía está activo, todavía está produciendo. Poco a poco fue creciendo la industria petrolera y no tan poco a poco fue creciendo la economía venezolana. Venezuela fue entre 1920 y 1980 la economía de más rápido crecimiento en el mundo entero. Nuestra moneda era más sólida que el dólar americano. El franco suizo y el bolívar venezolano eran las monedas más sólidas. Aquel país de analfabetas se sembró de universidades, de colegios, se combatió el paludismo con un éxito increíble, se cruzó el país de carreteras y autopistas, se construyeron las represas más grandes del mundo, allá en la tierra de mi compañero. Allá. Bueno, eso fue gracias a un petróleo bien administrado. Ahora estamos viendo lo que puede hacer un petróleo mal administrado. Con los precios del petróleo más altos que ha habido en la historia de la humanidad, esta gente logró destruir la industria petrolera y logró destruir la economía venezolana y acabó con la producción agrícola del país y acabó con la industrialización, todo lo que se ha logrado durante tantos años en Venezuela. El libro lo refleja muy bien, lo narra muy bien. Y después viene otra cosa muy importante, es que resulta que Venezuela era el abastecedor de petróleo más seguro y confiable del mundo. No nos acordamos los venezolanos que la Segunda Guerra Mundial la ganan los aliados con petróleo venezolano. Bueno, todo eso también lo destruyeron. De manera que es una historia suma, es apasionante. ¿Quieres agregar algo a eso, Francisco? Sí, bueno, tan es así que es insólito realmente que habiendo PDVSA, Pedro, recibido desde el año 99 al año 2017 1.5 trillones. Oye la cifra, 1.5 trillones de ingresos petroleros. El resultado del balance para los venezolanos, sea la inflación más alta del mundo, sea que nuestros jóvenes están literalmente huyendo porque aquí no hay oportunidades. En estos días yo veía la lista Forbes de los millonarios, de los 2.000 millonarios más grandes del mundo. Ellos combinados tienen una fortuna de 9 trillones. Los 2.000 millonarios más grandes del planeta. Bueno, PDVSA manejó en 17 años 15% de eso. Y Venezuela está en estas condiciones. Venezuela todavía está subsidiando a otros países, ¿no? Con Sí, el petróleo. le A estamos pesar de que dando nosotros no tenemos con qué comer algunas personas que... 100.000 barriles de petróleo a Cuba todavía, todos los días. Bueno, es que esto es insólito lo que han hecho con esto. Mira, yo lo digo mucho dolor, Pedro. Yo fui miembro del directorio de PDVSA en plena apertura petrolera. Me acuerdo que Petroleum Intelligence Weekly nos clasificaba como la segunda mayor empresa petrolera del mundo, solo superada por Saudi Aramco, Arabia Saudita. Éramos la mayor empresa de cualquier tipo de la América Latina. Hoy en día simplemente destruyeron a la industria petrolera. Claro. ¿De qué nos sirve tener las reservas de petróleo más grandes del mundo? Para venderla en una criptomoneda. Bueno, a la mitad de precio. y además para enterrar a los venezolanos en uno de los territorios, a varias generaciones venezolanos, uno de los territorios más ricos del mundo, después de llevar una vida de miseria. Ahora, tú hablabas de un tema de Aramco que está abriéndose el capital, a democratizar el capital de la empresa, un porcentaje. Y llama la atención porque eso es un plan que tienen al 2030. Pero ellos sí entendieron una frase que es emblemática todavía en Venezuela, que es Arturo Uslar Pietri. Metafórica, a lo mejor es él o no, pero fue el que la hizo popular, que es sembrar el petróleo. ¿Tú crees que allá Arabia Saudita ya finalmente está sembrando su petróleo? Tan lo va a hacer, Pedro, es que ellos van a vender el 20% de Aramco, ¿no? Comienzan con el 5% para
levantar un capital de 2 trillones. ¿Pero para qué es ese capital? Para diversificar la economía de Saudi Arabia, que es lo que tenemos que hacer nosotros en Venezuela. Nosotros estamos en una carrera, Pedro, contra el tiempo, porque esa inmensa reserva petrolera de más de 300.000 millones de barriles en la faja petrolífera, primero eso es petróleo pesado y extrapesado, porque además el petróleo lomito, que todavía le queda a Venezuela, que es el que está en la fachada atlántica del Esequibo, bueno, lo perdimos producto de la chapucería y la ineptitud en el manejo. Un petróleo que es ligerito, coincide Lomito. con el casco de África, Exacto. donde están, bueno, explotando petróleo como nunca, y nosotros eso que es nuestro, no es nuestro. Y nosotros entonces estamos obligados a monetizar esa reserva petrolera, a convertirla en dinero para que con ese dinero podamos apalancar el desarrollo de Venezuela. Y para eso es fundamental la inversión privada. Nosotros, fíjate, estamos en 1.4 millones. El libro plantea la necesidad de subir la producción por lo menos a 6 millones de barriles Ya en va, el ya va, 2030. antes de llegar ahí, porque este se me adelanta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Está bien, así es que hay que ser. Pero mira, un análisis de la PDVSA actual, ¿cuál es el resumen? Está de la- destruida, está destruida. Una empresa que cayó de 3.700.000 barriles diarios en 1998 a 1.400.000 barriles diarios después de haber tenido los mayores precios petroleros de toda la historia. Eso es insólito. Aquella empresa con 40.000 trabajadores producía 3.700.000 barriles diarios. Hoy en día con 140.000 trabajadores, Casi 150 casi 150.000 producen 1.300.000 barriles. ¿Cómo se puede explicar tanta destrucción? La politizaron, le cambiaron su visión y su misión. ¿Y su objetivo? Su objetivo. Ahora ya no es una empresa petrolera, ahora pareciera ser un brazo político de un partido, un brazo financiero de un partido. Ahora, esto tenemos que cambiarlo, Pedro, porque tenemos una oportunidad, la última oportunidad que nos da la historia de recuperar la importancia petrolera que tenemos. Porque después el petróleo perderá importancia aquí a 60 años, 70 años. O menos. Pero ahora tenemos la oportunidad de devolverle el petróleo. Ahora sí, el petróleo va a ser para todos. ¿Y tú sabes cómo? Hay que permitir que la riqueza del petróleo llegue más directamente a la gente. Porque ¿qué es lo que pasa ahora? Como el Estado es el único dueño del petróleo, el dinero que produce el petróleo pasa a un Estado que, como está muy mal administrado, destruye esa riqueza y lo que le cae después son migajas a la gente. Es así. De alguna manera vamos a bypasear un poco al Estado. Ahora hay un tema muy importante, que es la deuda e inversiones de PDVSA. Aquí lo tratan. Y sobre todo que estamos unos bonos supuestamente en default. No hemos visto que los tenedores de bonos hayan hecho ningún tipo de demanda. Todavía por ahora no sabemos si estamos esperando estas elecciones, los inversionistas, o si están dando un chance prudencial. Hay algunas agencias, o por lo menos de noticias, que Bloomberg dice que se han enviado los fondos, pero los tenedores de bonos dentro de su cuenta en la banca internacional no los reciben. Tú sabes que un libro se escribe en un momento y después están las noticias. ¿Cómo abordan ese tema de la deuda de inversiones de PDVSA? Bueno, te decía, la deuda de PDVSA financiera ha aumentado, Pedro, 1.400% del año Perdóname, 98 a la éramos fecha. entre todas las grandes transnacionales petroleras la menos endeudada. Exacto, 5.000 millones Sí, de dólares sí. en el año 98, hoy superamos los 70.000 millones. Este año, por cierto, debemos cancelar más de 8.000 millones de dólares. Esa producción de la que hablaba Pepe, Sí. de 1.4, nosotros para mantenerla requerimos una inversión de 8.000 millones de dólares para mantenerla, solamente mantenerla. Entonces, ¿cuál es nuestro desafío? Aumentar la producción, como te decía. ¿Cómo lo vas a aumentar? Bueno, atrayendo la inversión privada. Hoy, la ley orgánica de hidrocarburos, Pedro, es una camisa de fuerza porque le permite a la inversión privada, extranjera y nacional solamente participar de los pozos y la extracción y la exploración de la mano de, en la actividad primaria, de PDVSA. En un esquema donde PDVSA tiene que tener el 51%, No, perdón. la mayoría, ¿no? La ley orgánica 60%. Y hay otra 60, camisa de fuerza que ha sido el control de cambio, porque todas estas petroleras tenían que traer sus dólares a 10 bolívares. Tú vas a un restaurante Exacto. y una cuenta que te sale aquí en 5 millones de bolívares, ellos salen 30.000 dólares. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es flexibilizar todo el tema contractual para que todas esas empresas mundiales de petróleo vengan a Venezuela y sean socios de nuestro desarrollo, sean socios de esa monetización de la reserva petrolera a través de contratos que te permitan tener de repente a ExxonMobil, a la Eni de Italia, bueno, a cualquier empresa petrolera de prestigio del mundo,
Bueno, sacando petróleo en esa cantidad de pozos que están paralizados, son como 20.000, tú 20.000 decías, pozos 20.000 pozos petroleros que Y tienen una capacidad. taladros, porque han bajado también los taladros que están activos. Bueno, Más del 60% de los taladros están inactivos. De 120 taladros que ven operando, en 50. principio hoy en día hay como 39 o 40. Entonces, Wow, está bien. fíjate, en el tema legislativo, Pedro, lo fundamental es aprobar una legislación en este país flexible que le permita a todas esas empresas, porque además el negocio petrolero es de alto riesgo, la renta es muy volátil y un régimen... Tan volátil como su precio. Exactamente, entonces tiene que haber un régimen fiscal y tributario flexible, porque no es lo mismo cobrarle a una empresa internacional una regalía del 30% más un impuesto sobre la renta del 50% con un precio de barril de petróleo a 20 o 15 dólares que cuando está en 100. Entonces tú tienes que ser flexible en relación a eso. Entonces hay que hacer todo un andamiaje jurídico que nos permita crear las condiciones de seguridad para que toda esa inversión privada venga. Okay. Y no necesariamente de la mano de PDVSA. Pueden venir e invertir sin PDVSA. Ojalá, amén. Mira, Francisco, tenemos que ir a una pausa. Al regreso quiero ir sobre la propuesta punto por punto. Tenemos que hacerlo muy dinámico y rápido porque sabes que el tiempo de televisión es corto. Pero tenemos a José Toro Hardy y Francisco Sucre para hacernos este análisis de la Venezuela no petrolera, Venezuela energética. Ya regresamos.